A ver, la salud tiene que tener el faro puesto en la equidad colectiva. La salud es la llave de la equidad colectiva. Que la salud no sea una cuestión de un número o algo mecánico, sino poder involucrarse un poco más. Veo que la posibilidad de construir salud existe a la par o solo si existe un proyecto que la contenga. Estábamos todos paralizados y ahí había movimiento y una respuesta a esa crisis global, si querés, una respuesta colectiva. Es un cambio, es un antes y un después el entrar a la posta. Te lo puede decir cualquiera de los integrantes del lugar, porque no solamente es un ambiente de trabajo, sino es una familia. Por ejemplo, la Colo habla de que su vida se transformó. Yo creo que estoy completamente de acuerdo, la mía también. Y transformando nuestra vida también podemos intentar transformar algo de la vida de los demás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Carubini y les doy la bienvenida al segundo episodio de Voces por la Salud. A través de variados testimonios, esta producción busca abrir conversaciones profundas y necesarias sobre la salud como construcción colectiva, atravesada por las condiciones de vida, el ambiente, la sexualidad, el acceso a derechos y el conocimiento. En esta oportunidad, epistemología de la salud. Son numerosas las preguntas que surgen a partir de esta palabra, de este concepto que viene de la filosofía y que estudia los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. Cuestiones como quiénes definen qué es la salud, desde dónde se construyen los saberes en términos de salud y distintas experiencias, saberes populares y conocimientos populares confluyen en este diálogo. Para esto, conversamos con 6 protagonistas, cuyas trayectorias permiten reflexionar sobre los distintos saberes que construyen y sostienen las prácticas en salud. Comenzamos por Laura La Colo Mendieta, agente sanitaria y administrativa en la Posta Integral de Salud Ramón Carrillo. Ella es vecina del barrio La Ribera y preventora en violencia de género. Su experiencia territorial aporta una mirada imprescindible sobre las redes comunitarias de cuidado. Continuamos con el doctor Damián Lerman, matrícula 15.596. Él es médico infectólogo del Hospital Centenario y actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Su perspectiva académica y clínica enriquece el diálogo entre saberes formales e institucionales. Continuamos con el doctor Andrés Bornia, matrícula 28.024. Es médico residente en clínica médica y coordinador de la formación de agentes sanitarias del barrio La Ribera. Su rol como formador permite pensar la transmisión de conocimientos desde una lógica situada y colaborativa. Seguimos con el doctor Juan Manuel Laurino, matrícula 28.486. Él es médico villagalbense de la Posta Integral de Salud Ramón Carrillo. Aporta así una mirada integral desde su experiencia cotidiana en el primer nivel de atención. Muy bien, y por último, pero no menos importante, tenemos a Juliana Brigiler. Ella es directora del documental La Posta de la Ribera, el lado creativo de la Asociación Civil de las Agentes Sanitarias y productora general de este podcast. Me avisan acá desde la técnica que nos salteamos a alguien. Perdón, estamos hablando de Andrea Poggi, quien es estudiante avanzado de la carrera de Medicina e integrante de la Asociación Civil Agentes Sanitarias. Su participación articula el compromiso estudiantil con la organización territorial. Y ahora sí, ya que conocen a todos y a todas quienes forman parte de este episodio, vamos a hablar de la posta, como quienes la llaman aquellos y aquellas que la vieron nacer y que forman parte de ella. Y bueno, esta posta fue retratada en el libro Y para vos, ¿qué es la salud? Y en una de sus páginas, este libro nos cuenta que la posta sanitaria Ramón Carrillo fue pensada y construida desde su nacimiento con un claro posicionamiento: la salud como un derecho humano. Un derecho que debe ser garantizado por el Estado, pero su conquista dependerá, casi en absoluto, del protagonismo de los vecinos, tomando la salud en sus manos y luchando por ella. La pregunta ¿y para vos? ¿Qué es la salud?, con respuestas tan diversas como diversos, son los actores que componemos la posta, y esta pregunta es la que ha guiado nuestro trabajo. No solo la forma en que se garantiza la atención, el suministro de medicamentos o cualquier otra prestación que hace a la tarea particular de un efector de salud, sino principalmente a nuestro vínculo con el barrio. Y ahora sí, yo les pregunto a todos ustedes, para ustedes, ¿qué es la salud? Yo venía pensando hoy, cuando venía para acá, porque me imaginaba que iba a ser una de las preguntas, y es una pregunta que es muy abierta, suele ser
adentro de uno, que está un poco metido en ese campo, muy dinámica. Y voy a aprovechar que no está para citarla, porque la verdad que una de las mejores respuestas que escuché fue la que dio la Yami una vez que estábamos haciendo un video para convocar el segundo curso de agentes. Y le preguntan a ella y ella dice la posibilidad de elegir. Yo creo que esa es una buena definición de salud. La posibilidad de elegir. Y retruco para después cómo se construye esa posibilidad, como pregunta a mi respuesta, que es la respuesta de la Yami. Perfecto, bueno, en otra oportunidad escucharemos a Yami seguramente. Y ahora pasamos esta pregunta de qué es la salud a la Colo. Bueno, para mí en este momento es otra cosa el preguntar qué es la salud. Cuando me veía solamente como una vecina, para mí, si vos me preguntabas eso, te decía el no estar enferma. Y hoy no, hoy te puedo decir que es un abanico abierto con todo lo que aprendimos y todo lo que va surgiendo el día a día en la posta. Se sabe que no solamente es no estar enfermo. Para llegar a eso tenemos un montón de cosas, por ejemplo, tener una buena alimentación, tener un techo, poder tener un trabajo, y son muchas cosas a las cuales podemos abarcar con con esa sola pregunta. No solamente hablamos de enfermedad. Estaba tratando de pensar una respuesta y más allá de que no tengo una definición muy certera y adhiero a las definiciones que ya fueron dadas, creo que pienso la salud como más que eso, que estar saludable. Y a su vez no para de figurarse esa idea de que es la no enfermedad, etcétera, pero es mucho más, es poder trabajar, construirlo día a día. Creo que pensarla y activar en ese sentido, construir en mi día a día cuestiones saludables que tienen que ver con la alimentación, con ejercitarme, vincularme y a su vez pertenecer a espacios en donde es posible trabajarla y construirla con conciencia y con cabeza, digamos. Voy a retomar y rescatar, digamos, una definición de salud que se suele ver, digamos, en la carrera, en algún momento, que es una definición que a su vez esta médica Débora Ferrandini toma de Floreal Ferrara, que es otro gran sanitarista argentino, que yo creo que logra sintetizar un poco esto que dice la Colo, que dice Andrés, que dice Juliana, el tema de la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida. Yo creo que esa es la condición, digamos, luchar contra las condiciones que limitan la vida, es la condición para poder estar hoy todos sentados acá hablando de esto. Creo que es un poco, digamos, lo que nos guía en nuestro trabajo cotidiano, digamos, en la posta. Muy bien. O sea que se podría decir que es saludable que estemos acá. Yo creo que sí. Yo creo que es muy saludable. Sí, yo también pienso un poco qué es la salud. Si me pongo desde mi rol de estudiante, puedo decir las definiciones que vamos viendo a lo largo de la carrera. Sin embargo, estando en la posta y compartiendo con las vecinas a través de extensión universitaria y también siendo vecina de Villa Gobernador Galvez en algún momento de mi vida, puedo decir que la salud no solo es, porque algunos decían, bueno, la ausencia de enfermedad o otras cuestiones, pero no, para mí salud tiene que ver con aquello que nos pasa y poder enfrentarlo de la mejor manera, o también sumar cuidado, poder también lo que hace a la salud, no solo
el cuidado, sino también nuestro entorno, quién nos rodea, en quién nos apoyamos cuando estamos en alguna situación que podemos decir, no que falte salud, sino que se vea modificada o que nuestra vida se vea atravesada por alguna circunstancia, algún diagnóstico, alguna cosa que sea disruptiva, pero bueno, eso yo también lo tomaría desde el lado, desde el cuidado, el acompañamiento, quienes nos rodean, eso también es salud, y la posibilidad de compartirlo quizás en un grupo de trabajo con otros integrantes como las agentes sanitarias que también hacen a la salud, y desde otro lado que quizás en la facultad vemos una cosa, pero bueno, con esto ampliamos esa visión y nuestra definición también. Bueno, yo tengo la posibilidad de verlos y haberlas escuchado primero y por lo tanto me es más fácil. Sin embargo, yo siempre tuve la idea y lo discuto bastante con mis compañeros y compañeras. Yo creo que la salud es... la salud tiene que tener el faro puesto en la equidad colectiva. La salud es la llave de la equidad colectiva. La salud es eso que se construye desde el barro, digamos, desde los cimientos, desde las raíces de la sociedad, con todas las subjetividades, pero con un norte. El norte es el que marca el lugar donde vivimos. Por lo tanto, la salud universalmente es muy diversa. Sin embargo, también la salud tiene otra contracara. Yo los he escuchado cuando decían saludable. Es la contracara peligrosa de la salud, porque la salud fue manipulada por toda la necesidad de consumo para poder ser un ser saludable, que no es el real ser saludable que tenemos que ser para vivir en esta sociedad dignamente, ¿no? Bueno, tengo que estar flaco, tengo que comer esto, no puedo comer con sal, tengo que acostarme de esta manera. O sea, hay toda una marca que tiene un dogma bien impreso desde la industria y desde un peso importante, que hace que esa salud, bueno, tome otras dimensiones. Sin embargo, les vuelvo a decir, para mí la salud hay que sopesarla en el lugar donde uno vive, enraizarla, ir desde el barro y construirla, y eso es lo importante. Bueno, creo que este justamente puede ser un punto para continuar a hablar de salud, de cómo se construye, porque hasta ahora vimos miradas de cada uno y una de ustedes que hablan de qué es la salud para ustedes, con el recorrido que hicieron hasta ahora y que seguramente van a seguir recorriendo, qué no es la salud, también han dicho, y justamente esto de cómo se construye esa salud. Así que les pregunto nuevamente, ¿cómo construimos esa salud? ¿Cómo le damos forma a lo que cada uno plantea como salud? Bueno, a mí, sigo y retomo en realidad. La forma, vos preguntás la forma, ¿cómo le damos forma? ¿Cómo se le da forma desde el lugar en que cada uno está también? Claro. Para mí, básicamente, por el lugar donde estoy enseñando y aprendiendo. Poniendo en discusión toda la bibliografía, poniendo en discusión todas las ideas y organizándolas para poder generar un conocimiento que sea válido, que es lo que habitualmente no se hace, porque en verdad la información se baja, la información se transmite verticalmente por lo general, no se horizontaliza, digamos. Por eso para mí es muy importante lo que se dice, lo que se enseña, lo que se aprende en el lugar donde uno está y cómo se pone en discusión. Tomo las palabras que decía Andrea de esta diferencia entre lo que se aprende en la carrera y lo que es llegar después a algún lugar, a la vida real y, bueno, llevarlo adelante, ¿no? Entonces, Andrea, ¿vos qué pensás? ¿Cómo aplicás eso que fuiste aprendiendo al momento de encontrarte, por ejemplo, en la Ribera? Podría decir que quizás uno lee ciertas cuestiones en los libros, pero la parte de lo cotidiano, el ir a un lugar y hablar con las personas, eso por ahí uno no lo lee, lo tiene que ir aprendiendo sobre la marcha, pero me parece fundamental también que cada uno tenga ese interés de poder conversar con el otro, ¿sí? De darle lugar y a la persona y no una cuestión individual, y construir la salud desde lo colectivo, desde los sujetos, desde las personas que también padecen o que sienten cosas, y no sería individualizar o aislar solamente una cuestión
biológica, sino también tener en cuenta el contexto, lo social, lo cultural, y poder participar, tener ganas de participar también un poco en lo que te muestra la otra persona. Que la salud no sea una cuestión de un número o algo mecánico, sino poder involucrarse un poco más. Y así como hablamos de involucrarse, tenemos entonces a la Colo, ¿o no, Colo? Como vecina de la Ribera. Sí, escuchándola a Andre, también lo que nosotros tenemos en particular en la posta es que trabajamos de un modo diferente, porque al tener a nosotras como agentes sanitarios somos un eslabón más para poder llegar a los vecinos y a la gente. Los profesionales que trabajan en el lugar cuentan con la posibilidad de que nosotros acerquemos a las personas. A mí me quedó muy grabado en mi cabeza en un momento cuando yo empecé con el tema de ser agente sanitario, que en mi casa me decían, ¿por qué vas a salir al barrio a buscar enfermos? Y no es así, nosotros salimos al barrio a hacer un relevamiento para ver cómo la gente vive, o acercar a esas personas que por ahí no tenían la posibilidad de conocernos y de llegar al lugar y poder acercarlos con los profesionales, y que hoy cuenten con un carnet de vacunación completo, con un control de ginecología, cosas que en el lugar nunca se hizo, y por eso es como que marcamos no sé, algo distinto. Es distinta la forma de trabajo que tenemos, y somos, como ya te digo, yo pienso que somos un eslabón más en el contacto con la gente y el acercamiento con los profesionales. Profesionales como por ejemplo Juan Manuel y Andrés, que están acá y que bueno, ¿con qué se encontraron cuando llegaron a la posta? Yo empecé a trabajar en la posta hace casi un año, un poquito menos de un año, como médico. Conozco, digamos, el proceso desde su inicio, ya que fuimos compañeros de cursado, digamos, y de la facultad, con varios de los fundadores y fundadoras de la posta, la Yami, Andrés, Maite, Juani, el Juli, todos compañeros con los cuales hemos tenido muchas discusiones acerca de esto mismo, y sobre todo en el momento, digamos, cuando éramos estudiantes, nos cuestionamos mucho acerca de qué es el conocimiento, qué es la ciencia, cómo se construye, quién dice que esto vale y esto no, cómo se construye el concepto o la noción de enfermedad, la noción de salud, un poco lo que veníamos charlando al inicio. Y bueno, esto nos llevó a varias lecturas y varias discusiones que bueno, que en algún punto yo creo que se cristalizaron, se hicieron cuerpo en la posta. Creo que muchas de esas discusiones se transformaron para llegar hasta acá. Andrés, que está muy concentrado con el mate, también quizás puede decir su testimonio, no sé, su perspectiva. Yo cuando llegué a la posta, todavía no estaba la posta. Estábamos haciendo con una friselina unas paredes, era un comedor. Estaba la Sole, estaba la Cami, estaba la Q, estaba la Leprosa, que sigue estando la perra. Y había un proyecto a por ser, que como contaba un poco Juanma, se fue armando. Me gusta esto que dice la Colo, de un eslabón, de algo distinto. Yo creo que en esto de pensar cómo se construye la noción o las nociones, para mí la construcción de salud tiene que estar enmarcada en la noción de proyecto. Cuando uno está dentro de un proyecto, empieza a ser un eslabón de algo más grande y se empieza a construir algo distinto. Porque un proyecto, por lo general, cuando se crea, siempre es auténtico y es distinto. Y yo veo que la posibilidad de construir salud existe a la par, o solo si existe un proyecto que la contenga. Y en mi día a día, en mi cotidiano, en los distintos espacios de salud, veo esa polaridad, o en la misma historia del sistema de salud rosarino y santafesino, veo esa polaridad, o en la misma historia de la construcción de la Facu, en sus proyectos, veo esa polaridad de cuando hay un proyecto y cuando no lo hay. Así que yo creo que se construye con proyecto la salud.
Bueno, hay proyectos como por ejemplo el de Juli, que ella siendo cineasta también aporta su mirada a lo que es la salud. Y bueno, ¿cómo llegas, Juli, a esto, a lo sanitario? Sí, es loco porque yo nunca me hubiera imaginado que iba a estar en una posta de salud cuando empecé a estudiar cine, por ejemplo. El contexto fue un contexto que hoy parece muy pasado, pero que fue muy contundente, que fue el de la pandemia. Creo yo que la pandemia a todos nos marcó un antes y un después, y sobre todo en relación a pensar la salud y, bueno, qué está pasando. Como eso puso la salud un poco en eje. Y en ese momento, bueno, como todos, estaba yo en mi casa. Y bueno, y un poco por este mismo interés de documental. Yo siempre tuve un interés documental o etnográfico, si querés. Me invitan, me invitó Andrés a venir, a conocer esa posta que estaba emergiendo, que ni siquiera todavía tenía una cuestión muy avanzada o súper institucionalizada, no sé. Bueno, venía a ver qué pasa en este barrio, Villa Gobernador Galvez, sobre el río. Y al principio, bueno, yo fui con mi cámara a sacar fotos, sin un proyecto. Pero me di cuenta que ahí estaba sucediendo algo eh, profundo, transformador, transformador de la realidad, digamos, que estábamos todos paralizados y ahí había movimiento y salí, y una respuesta a esa crisis global, si quiere, una respuesta colectiva para enfrentar esa crisis. Y bueno, y ahí empecé a filmarlo porque me parecía que de alguna manera era importante esa historia y que de alguna manera había que llevarla y compartirla y a su vez en el empezar a grabar, empezar a conocer, a vincularme con las personas que estaban ahí, las más diversas personas, porque éramos todos muy diferentes, somos todos muy diferentes, pero nos empezamos a conectar y a su vez el mismo proceso creativo como que se empezó a formar parte de esa construcción de salud, porque ya todos sabían que había un documental siendo filmado y se copaban y como que también aportó indirectamente a la construcción de salud. Y en ese sentido mi rol para mí fue también un descubrimiento porque, bueno, el arte también aportó a la salud, en esta experiencia por lo menos. Bueno, ella hablaba de cómo llegaron a la posta y bueno, esto de poner cámara y hacer documental. Vos, Colo, como vecina, ¿cómo vivís esto? ¿Cómo, no sé, se sintió en su momento la llegada de esta gente con estas cosas raras de venir y documentar y mostrarlo? ¿Qué se sintió? Uy, qué pregunta. Lo primero que se me viene a la cabeza es los chicos todos disfrazados en una palabra porque era plena pandemia. A Andy llamándome y preguntándome si es que tenía fiebre o si necesitaba algo. Y cada vez que antes que me cortaba el teléfono me decía, ¿cuándo te vas a venir para agente sanitario? Y así. Ya pasaron varios años. Ni bien me recuperé, lo primero que hice fue reincorporarme con ellos y acá estoy. Pero es un cambio muy grande en su momento, incluso conmigo misma, porque yo no vivo en Rivera, pero conocía muy poco. Hoy si vos me preguntás, Rivera pasa a ser parte de mi vida y es un cambio, es un antes y un después el entrar a la posta. Te lo puede decir cualquiera de los integrantes del lugar, porque no solamente es un ambiente de trabajo, sino es una familia que trabaja el día a día con los vecinos. Es un lugar humilde, pero grande a la vez. Es un lugar chico, pero si vos abrís las puertas tenés
un montón de cosas que te vas encontrando día a día y algo nuevo. Es un proyecto de salud. Muy bien. Andy, capaz quiere aportar algo de ese encuentro que llegó disfrazado a la posta aquella vez. Y nosotros éramos unos aparatos, sí. Porque vestirse así para nosotros era una gracia importante. Porque, por lo menos por lo que nosotros habíamos estudiado y las directivas que se bajaban en ese momento era lo necesario y nosotros en eso éramos muy rigurosos. Un gran miedo era la iatrogenia, entonces era cómo sumar y no restar. Y después del encuentro con la Colo, yo destacaría cuando viene y se suma, que ella empieza a ocupar el rol de administrativa. Nosotros no teníamos administrativo en la posta, lo hacíamos nosotros de forma rotativa. Entonces se sienta en la mesita de adelante, hoy ya es una Ferrari de la delantera de la posta. Cada persona que pasa por la posta puedes no ver a cualquiera de los que están ahí excepto a la Colo. Cada persona, sí o sí, te cruzás con la Colo cuando entras, con todo lo que pasa por esa puerta, que son una cantidad de cosas, pues Juanma puede sumar. Nada, infinidad de personas, animales, perros, bolsas, pasa de todo por esa puerta. Y la Colo se sentó y me acuerdo que se sentó adelante de la compu y no sabía cómo usar la compu. La vio así y dijo, ¿y esto qué? ¿Cómo se usa el Word? ¿Cómo se usa el Excel? Y de ese día empezamos a poquito a trabajar con la compu y bueno, hoy en día la Colo me va a enseñar a mí cómo usar la compu porque ya la maneja. Pero sí, fue un encuentro, lindo encuentro. Un lindo encuentro. Sí, la verdad que sí, porque fue un cambio en mi vida. Hacía muy poquito que me había separado y quedé sin nada. Y ingresé a la posta por eso, con las chicas de Preventoras en Violencia. Fue un vuelco terrible y es como dice Andy, yo no sabía ni siquiera aprender la computadora. Y gracias a ello, hoy soy lo que soy y siento que crecí un montón. Creo que todos los que estamos ahí vamos creciendo. Es el día a día. Bueno, pasamos la palabra a André. Vamos a ver qué nos cuenta ella de qué es lo que aprendió en la posta, qué vivenciaste, con qué te quedás. Bueno, yo me sumo, creo que en el 2022 me sumé, o sea, post pandemia, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, vi que había un proyecto en Villa Gobernador Galvez, teniendo en cuenta que por ahí Villa Gobernador Galvez siempre es una ciudad que está muy estigmatizada, que por ahí uno escucha otras noticias y digo, bueno, yo quiero ir a la posta, quiero conocer, y justamente el proyecto de extensión trataba un poco de acompañar, era Apostando Salud se llamaba el proyecto, y era acompañar a las agentes sanitarias en sus salidas diarias, como estudiante, yo me sumé como estudiante con otras compañeras también, y para mí me pareció increíble poder tener esa posibilidad de conocer otras formas de trabajar, conocer a otras personas en otros roles en salud que también son muy importantes, y como estudiante yo creo que estaba en la búsqueda de algo distinto, de buscar otras formas de ver la salud, de poder integrarme o compartir con otras personas, y la posta fue el lugar que encontré y que por eso yo después del proyecto de Apostando Salud me sigo quedando y sigo yendo, porque yo en un momento también en la presentación del libro que nosotros tuvimos, yo decía, es un proyecto que tiene corazón, que tiene un corazón enorme, y por eso yo digo, me quedo y quiero estar ahí, y con las personas que lo integran. ¿Y cómo llega la facultad, Damián, a tomar conocimiento de lo que estaba pasando en el barrio La Ribera? ¿Qué tipo de acciones toma? ¿Cómo se va metiendo de a poco en el barrio? Bueno, a ver, nosotros conocemos la gente que está trabajando allí, por lo tanto, no es que la facultad se entera de algo que no sabía que estaba. Y nosotros decimos siempre con Jorge, hablamos bastante de esto, y pensamos que lo mejor que puede hacer la Facultad de Ciencias Médicas con toda la complejidad que carga y demás es el acompañamiento.
el respetuoso acompañamiento, por esto mismo que ustedes vienen diciendo, que yo vengo escuchando, que acá a mi compañero le cuesta hasta ponerlo en palabras, porque ahí se gestan muchas cosas de las historias mínimas que uno no conoce, pero que de nosotros de la Facultad de Ciencias Médicas, como con otros proyectos de esta valía, de tanta valía como esta, acompañamos y pretendemos siempre seguir estando al lado, ¿no? Importantísimo. Claro, ¿y qué tipo de precedente sienta quizás para, no sé, otras instituciones, otras facultades, para el futuro? ¿Qué otro tipo de proyectos podemos llegar a encontrar o qué crees vos que debería hacerse? Por supuesto que este tipo de proyectos, y rescato, como vienen acá mis compañeras y compañeros hablando de la palabra proyecto, este tipo de proyectos son importantes, son faros, porque hay muchos proyectos que hace el extensionismo de la facultad, por ejemplo. Nosotros decimos que entramos a la facultad con un pie desde que ingresamos en primer año, en el grado, y no nos vamos nunca más porque seguimos replicando muchísimo lo que aprendemos en el campo. Y este es el campo, y este es el faro, y esto es el ejemplo que nosotros pretendemos. Para nosotros en la facultad todo lo que se enseña y sirve en la medida que le sirva al pueblo. Y esto le sirve al pueblo, por lo tanto digo, siempre es el faro, es así. Buenísimo, y alguien que habla de aprender, supongo que también es Juanma, porque acá en la mesa no se estará viendo, pero hay un montón de libros, un montón de textos, de marcaciones. Juanma, ¿qué es esto? Bueno, son algunas guías, algunos mojones, algunos maestros también que, bueno, nos han acompañado en este proceso, y que bueno, le dan un poco de cuerpo también a todo esto que vivimos, que atravesamos, que, como decía Damián, cuesta poner en palabras muchas veces porque es una experiencia que, digamos, que te atraviesa por completo, digamos, es como una lanza que te atraviesa, digamos, el pecho porque uno ahí se confronta justamente con, bueno, con la cuestión del conocimiento y cómo se construye el conocimiento y quién tiene que ver, digamos, con esa construcción. Retomando un poco la pregunta anterior que no había podido responder, digamos, porque realmente me emociona, digamos, es una cosa, como decía, digamos, que me atraviesa por completo. La posta me ha enseñado mucho, a la par, quizá, de estos maestros que yo menciono, y ha enseñado justamente ahí donde los libros se quedan cortos, digamos, que es en la práctica. Uno de los autores que yo traje hoy para rescatar es Carlos Marx, que en sus tesis sobre Feuerbach, en la tesis número 2, dice que la cuestión del conocimiento es una cuestión práctica, no teórica. Que todo lo que podamos hablar y teorizar al respecto, si no lo podemos contrastar con la práctica, es escolástica. O sea, como quien dice, perdón la vulgaridad, es hablar al pedo. Entonces, yo creo que eso, digamos, la posta lo que tiene es la cuestión práctica, donde uno puede ver cómo se hacen carne las inequidades, y no solamente en salud, las inequidades de clase, la inequidad de género, la inequidad de etnia. Lo podemos ver todos los días, cómo el pueblo, digamos, paga con su cuerpo, con su salud, todas estas inequidades. Y bueno, por eso me parece importante retomar algunos autores que han escrito de esto, digamos, y han vivido algunas cosas. Tengo acá a Franco Basaglia, que fue un psiquiatra que llevó adelante una reforma muy importante en Trieste, donde abrieron los manicomios y donde hicieron parte a los usuarios
o sea, a los principales interesados en recuperar o en transitar algo de la salud, lo formaron parte y lo sentaron a la mesa al mismo nivel que el resto. O sea que los académicos, la gente que tenía un título universitario, yo creo que algo de esta experiencia se hace carne en la posta, donde por ejemplo la Colo habla de que su vida se transformó, yo creo que estoy completamente de acuerdo, la mía también, y transformando nuestra vida también podemos intentar transformar algo de la vida de los demás. Muy bien, hasta acá llegamos con esta primera parte del segundo episodio de Voces por la Salud.